Bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a aprender cómo utilizar la herramienta Metaballs, ¿ya? Para poder agregar esta herramienta voy a pulsar Shift A y voy a buscar la opción de Metaballs. Vamos a ver cómo funcionan estos objetos dentro de Blender. Para esta demostración voy a seleccionar el Metaball, ¿ya? Y voy a seleccionar esta circunferencia. Vuelvo a pulsar Shift A y selecciono igualmente Metaball y voy a seleccionar una segunda circunferencia. Parece como que se hizo más grande, sin embargo este tipo de herramienta funciona como un sistema. Vamos a probar. Por ejemplo, voy a pulsar la letra G para movilizar y la voy a mover en el eje X, ¿sí? Entonces pulso la letra G, X y miren cómo funciona esto. Esto nos sirve a nosotros para modelar elementos que son líquidos, por ejemplo, como pueden ser agua o gotas de lluvia, o tal vez algún personaje que tenga dentro de sus características tener esta suavidad o esta función. Como se pueden dar cuenta, los objetos que están dentro del sistema de Metaballs como que intentan estar fusionados. Ya, esto funciona, chicos, como un sistema. Todos los Metaballs no funcionan de forma individual, sino que las configuraciones y todo lo que nosotros hagamos siempre voy a moverlo nuevamente, pulso la letra G y lo voy a mover sobre el eje Y. Ya, siempre va a tratar, siempre cualquier configuración que nosotros hagamos va a ser para todo el sistema, para todos los elementos que estén bajo esta opción de Metaballs, ya. No va a funcionar de forma individual como el resto de objetos que hemos visto hasta el momento. Voy a agregar un elemento más, miren, ahí quedan como fusionados. Voy a volver a pulsar Shift A y voy a agregar un Metaball. En este caso voy a agregar un cubo, ¿sí? Como pulso la letra G y lo voy a mover. Miren, siempre va a intentar estos elementos fusionarse, ¿sí? Sea cual sea la forma que yo esté seleccionando, siempre van a estar intentando fusionarse, ¿sí? Voy a colocar ahí de momento para hacer la demostración. Y si por ejemplo yo busco las opciones de resolución, por ejemplo vamos a la parte de acá y aquí voy a hacer, esta es la resolución de mi mesa de trabajo, ¿no? Estoy trabajando en 0.4 y la de render es cuando nosotros ya exportemos nuestro archivo, que estamos trabajando en 0.2. ¿Sí? Si yo aumento esta resolución, ¿sí? Yo estoy trabajando con el cubo, sin embargo, miren, aquí tengo seleccionado el cubo. Sin embargo, cualquier cambio que yo realice para el cubo, ¿sí? Se va a aplicar para el resto de elementos. A continuación vamos a ver geometría de objetos. Vamos a analizar cómo están compuestos los objetos que tenemos dentro de Blender y cómo los podemos manipular y utilizar dependiendo de lo que necesitemos hacer. Para esto voy a pulsar Shift A y voy a seleccionar un cilindro. Para poder probar las diferentes opciones que tenemos, tengo que entrar a un modo de edición. Para eso pulso la tecla Tab. Una vez aquí yo puedo identificar que tenemos, por ejemplo, vértices, que son estos puntos que tenemos aquí. Todos estos puntitos son vértices. Ya también tenemos aristas, que son estas líneas que se conectan entre los vértices. Y tenemos polígonos o caras, que podría ser, por ejemplo, esta parte superior y cada una de las partes que tenemos a los lados del cilindro. Para poder manipular o controlar estos, tenemos estas opciones de acá, de este sector de acá, en la cual podemos seleccionar un vértice, ¿sí? Podemos seleccionar uno en específico, o si pulso Shift puedo seleccionar varios vértices, ¿sí? Puedo seleccionar la opción para aristas, ¿sí? Y puedo seleccionar solamente las líneas, las aristas que unen los vértices. Y puedo seleccionar la herramienta para polígonos, ¿sí? Y seleccionar cada una de las caras que tenga el elemento o el objeto 3D. Otra forma de seleccionar los elementos que tengo dentro de un objeto es pulsando la tecla A, ¿sí? Y puedo seleccionar todo el objeto. Pulso dos veces A, también es otra opción. Automáticamente se selecciona el objeto. Otra opción es pulsar
la tecla B y seleccionar una parte. En este caso estoy ahí estoy seleccionando vértices, ¿sí? Pulso la tecla B y puedo seleccionar solamente algunos vértices, ¿sí? O puedo pulsar la tecla C y hacer un clic sostenido e ir seleccionando los vértices que necesito seleccionar. Ahora también puedo utilizar las herramientas de transformación, ya sean estas mover, escalar o rotar. En cualquiera de estas tres opciones puedo seleccionar los vértices, puedo seleccionar las aristas o puedo seleccionar los polígonos. Vamos a ir haciendo una prueba de cada uno de ellos. Por ejemplo, voy a seleccionar un vértice, en este caso este vértice de aquí. Si yo pulso la tecla G, ya automáticamente puedo moverlo hacia cualquier dirección que yo necesite, ¿sí ven? Pero también puedo trabajar con secuencia de teclas. Por ejemplo, ya pulsé la tecla G, que es para mover. Ahora puedo tratar o puedo utilizar la tecla X ya y moverlo sobre este eje en específico, o la tecla Z para moverlo en cambio en el eje de altura, ¿sí ven? En el eje Z o en el eje Y, dependiendo de lo que yo necesite, ¿sí ven? Comando Z, ahora voy a seleccionar un vértice. Listo, voy a seleccionar este vértice e igual puedo pulsar la letra G para mover y puedo pulsar el eje Z, por ejemplo, para trabajarlo sobre ese eje, el eje X o el eje Y. También podemos borrar o eliminar o disolver los vértices dentro de un objeto. Para esto vamos a hacer la prueba con esta esfera. Shift A, Mesh, y selecciono la esfera. Entro a modo de edición pulsando la tecla Tab, ¿sí? Ahí si vuelvo a pulsar la tecla Tab estoy en el modo objeto, recuerden. Pulso la tecla Tab, entro a modo edición. En este caso ya puedo yo ver todos los vértices, las aristas y los polígonos que tengo dentro de este objeto. Hacer un clic a un lado y voy a seleccionar, por ejemplo, este vértice de aquí. Sí, tengo que seleccionar este vértice de aquí y voy a pulsar la letra X. Al pulsar la letra X me va a salir este menú donde yo tengo diferentes opciones. Por ejemplo, borrar totalmente el vértice, ya, y me borra también los polígonos que yo tengo ahí, ¿sí? O puedo, por ejemplo, si hagamos la prueba con otro vértice, pulso la letra X y en cambio en este caso voy a disolver este vértice, pero me va a seguir generando o voy a seguir manteniendo un polígono, ¿sí? Una cara. Voy a salir del modo, voy a pasar al modo objeto y en este caso voy a generar un cilindro. Voy a alejarme un poco, pulso Shift A, voy a Mesh y genero un cilindro. A este cilindro lo voy a mover en el eje Y. Pulso la letra G para mover y la letra Y para mover sobre este eje, que es lo que me interesa. Voy a mover un poco mi mesa de trabajo y voy a pasar al modo de edición. Voy a seleccionar en este caso por la herramienta para poder coger un polígono o una cara del objeto que tengo. Voy a pulsar X y voy a seleccionar borrar faces o borrar esta cara. ¿Cómo puedo unir los vértices? Por ejemplo, selecciono en este sector de acá para poder coger los vértices. Selecciono este vértice de aquí y uno del otro lado, paralelo a él. Y para poder unir estos vértices voy a pulsar la tecla F. ¿Sí? Y miren, ahí ya me generó una unión. ¿Sí? Puedo seleccionar otro igual y pulso la tecla F, ¿sí? Y voy generando, uniendo los vértices. También puedo, por ejemplo, seleccionar las aristas, ¿sí? Y también pulso la tecla F y puedo unir en cambio aristas. Esa es una opción. O también puedo, por ejemplo, seleccionar varios vértices. Vamos a seleccionar 1, 2, 3 y 4 vértices.
y pulso la tecla F. ¿Sí? Es otra opción en la que yo puedo unir los vértices. Voy seleccionando varios y la tecla F y voy uniendo. Listo. En este momento voy a generar una nueva figura que va a ser en este caso Shift A y voy a buscar en Mesh y voy a generar un cubo. Y este cubo lo voy a mover sobre el eje X. Pulso la tecla G para mover y X para moverlo sobre este eje. Voy a pasar al modo de edición y voy a seleccionar una de las caras de este objeto. Voy a hacer clic en esta opción que dice Edge y voy a buscar la opción de subdividir, ¿sí? Y tenemos en este caso, por ejemplo, 4 polígonos, ¿sí? Me divide en 4 polígonos. La cara que tenía una sola, en este momento son 4 y puedo generar diferentes formas en el caso de que lo necesite. Vamos viendo cómo construimos, modificamos una malla mediante la utilización de los vértices, aristas y polígonos. Ya luego vamos a ver en este momento, por ejemplo, cómo vamos a extruir. Si por ejemplo voy a seleccionar esta cara de aquí o este polígono y voy a pulsar la letra E. Pulsando la letra E yo puedo extruir, darle volumen por ejemplo a esta parte de la cara. Puedo seleccionar la siguiente y puedo pulsar igual E y puedo generarle volumen. En este caso también puedo utilizar secuencia de teclas. Por ejemplo, selecciono esta cara, ¿sí? Pulso la letra E y voy a mover esto 3 unidades, por ejemplo. Igual puedo seguir extruyendo todos los elementos que tengo aquí, ¿sí? Y generando nuevas figuras. Luego de ver cómo extruir un elemento o un objeto dentro de Blender, vamos a ver una opción que se llama Insert Faces. Esta es similar a la extrusión, pero proyecta el plano sobre la misma superficie que nosotros tengamos seleccionada. Para hacer este ejemplo vamos a generar un cilindro. Pulso nuevamente Shift A y voy a la parte de cilindro. A este objeto lo voy a mover sobre el eje Y. Lo muevo más acá para poder hacer la práctica. Ok. Voy a entrar a modo de edición y voy a seleccionar este polígono de aquí. A este polígono lo voy a extruir, es decir, le voy a dar volumen. Es para que ustedes me entiendan cómo funciona esto, ¿sí? Listo, doy clic y lo extruí. Tengo un objeto con otro plano, se podría decir, y otro volumen. Dentro de esta parte, igual seleccionando esta cara, voy a pulsar la letra S. Y miren, en este caso yo puedo escalar, puedo modificar la escala de esta cara. Hago clic y se me mantiene ya en esta opción, en esta configuración. También puedo pulsar por ejemplo G, ya, y moverlo dependiendo de lo que yo necesite. Por ejemplo, si necesito que sea exactamente sobre el eje Z, o sea la altura, pulso la Z ya y mantengo por ejemplo esa dirección. Esta es una opción con la que yo puedo igual ir generando más malla dentro de un objeto. La malla me va a servir a mí para poder modelar, ¿no? Eso es lo básico para poder generar ya cualquier tipo de personaje, de animación, de texto dentro del programa. Si vuelvo a pulsar E, ya puedo seguir generando más volumen en el objeto. Si vuelvo a pulsar por ejemplo S, ya yo que sé, puedo estar haciendo una tapa de un objeto, o podría estar haciendo un envase o cosas por el estilo. Ya, la cuestión es aquí ir extruyendo, por ejemplo. Voy extruyendo, pulso S, por ejemplo, ¿sí? Y puedo voy generando, dando más volumen y generando la forma. Ya, para no hacer todos estos pasos, voy en cambio a utilizar el Insert Faces. ¿Sí? Voy a seleccionar esta cara o este polígono y voy a pulsar la tecla I. Al pulsar la tecla I yo voy a poder tener mayor control, ¿sí? Y generar lo mismo que acabé de hacer en la parte de abajo, simplemente con una tecla, ¿sí? Si yo pulso la tecla control, puedo hacer lo que se llama dentro de Blender un tweak, ¿ya? Y es manipular por ejemplo sobre la altura y generar este tipo de formas, que es lo mismo que hice abajo. Simplemente que voy simplificando los pasos. Hago clic
y se mantiene la forma. En esta ocasión voy a seleccionar por ejemplo la opción de vértices. Voy a pulsar la tecla A para poder seleccionar todo el objeto que tengo aquí. Y voy a pulsar la tecla I. Al pulsar la tecla I yo voy a generar por ejemplo más malla sobre el objeto. Para que vean más o menos podría generar esta forma, ¿sí? Y podría tener mucha más malla en la cual yo pueda configurar y darle una forma diferente, ¿sí? Por ejemplo, miren, todas estas líneas son elementos que yo puedo extruir o manipular y darles una forma distinta. Esto me sirve a mí para poder modelar, ¿no? Voy a seleccionar por ejemplo esta parte de polígonos, le doy la opción para seleccionar polígonos, ya, y los puedo extraer, ya. Voy a pulsar la tecla E y esto se va a mover 0.5, ¿sí? Y todos ellos se pueden ir manipulando y puedo ir generando. Al tener más malla tengo más opción por ejemplo de mover, de moldear el objeto que tengo aquí. Voy a subir un poco por ejemplo para que ustedes entiendan lo que podemos hacer. Y voy a seleccionar diferentes caras o polígonos. Hasta ahí, por ejemplo. Y a esto lo voy a extraer. Voy a generar una instrucción sobre el eje Z. Ya, y puedo generar. Ir cambiando las formas dependiendo de lo que yo necesite. Esta malla a mí me va a servir, ya les digo, para poder generar nuevos modelos, nuevas figuras un poco más complicadas inclusive, ya depende de lo que cada quien necesite, ¿no? En esta clase también vamos a aprender cómo utilizar la herramienta bisel. Lo que hace la herramienta bisel es generar geometría en las aristas y los vértices. Es decir, vamos a generar una nueva geometría sobre los filos del objeto para transformarlo o suavizarlo y también generar más malla. Para esto voy yo a crear un cubo. Pulso Shift A, selecciono Mesh y selecciono la opción de cubo. A este cubo lo voy a mover pulsando la letra G sobre el eje Y. Lo muevo hacia acá. Listo. Voy a entrar, para poder manipular esto tengo que entrar en modo de edición, por lo tanto pulso la tecla Tab. Listo. Ahí tengo yo ya seleccionado mi cubo. Si por ejemplo salgo de esta selección, vuelvo a pulsar la tecla A y tengo como poder seleccionar y manipular mi objeto. Ahora voy a pulsar comando y la letra B y miren, y puedo generar un bisel y generar más malla y darle mayor suavidad al objeto que tengo aquí. Esta es una opción, ¿no? En la que yo mediante el ratón puedo controlar el nivel o la cantidad de bisel que necesito, ¿sí? Esta es una opción. Otra opción que puedo hacer, comando B y pulsar en este caso la cantidad de bisel que necesito, por ejemplo 0.1, ¿sí? O borro eso y pongo 0.3. Ya dependiendo de la cantidad que yo dé se va a ir modificando. Es como generar una secuencia de teclas que ya hemos visto en objetos anteriores. Listo, pulso Shift B y en este caso voy a pulsar V, la tecla V, para que se transforme o se genere el bisel solamente en los vértices. Pero la característica de esto es que si yo no le controlo, esto sigue y obviamente me deforma totalmente la figura o el objeto que yo tengo en mi mesa de trabajo. Para poder controlar esto, yo voy a pulsar la tecla C. Entonces ahí va a llegar a un límite en donde se topen todos los vértices y ahí no se sigue transformando más el objeto. Listo, en este momento voy a en cambio enseñarles cómo utilizar la herramienta cuchillo. La herramienta cuchillo también nos sirve para generar mayor geometría o para generar geometría dentro de los objetos en Blender. Voy a generar un nuevo objeto, ¿sí? Muevo mi cursor en donde quiero que se genere el objeto nuevo y voy a pulsar Shift A. En este caso voy a generar un cilindro, ¿sí? Ahí tengo un cilindro. Aquí justamente cuando yo creo un objeto puedo configurarlo, ¿no? Puedo cambiar el número de vértices, ya el radio que tiene, la profundidad del objeto, ¿sí? En estas opciones de aquí.
al momento que lo agrego al cilindro. Entonces en este caso voy a bajar el número de vértices, ya para poder hacer el ejemplo de cómo utilizar la herramienta knife o cuchillo. Puedo cambiar el radio, o puedo cambiar también la profundidad del objeto, ¿sí? O puedo con el ratón ponerme encima del número y con un clic sostenido ir cambiando estas opciones, ¿sí? En cualquier elemento que yo tenga. Vamos a dejarle ahí 11 vértices en este caso y puedo empezar a trabajar. Para seleccionar la herramienta cuchillo yo tengo que entrar nuevamente al modo de edición pulsando la tecla Tab. Y para seleccionar la herramienta voy a pulsar la tecla K. Listo, en este caso yo ya tengo y puedo ir cortando el objeto, ¿sí? Y puedo, por ejemplo, girar y voy haciendo clic en los sectores que yo quiera ir cortando. ¿Sí? Esta opción, una vez que tengo ya cortado como yo quiero que quede, pulso la tecla Enter y he generado un corte sobre este objeto, ¿sí? Me genera más malla, tengo más geometría y puedo ir manipulando y modificando lo que necesite. Puedo también, por ejemplo, extruir, generar mayor volumen, ¿ya? Puedo ir cambiando la forma de los objetos. Para esto utilizo yo estas herramientas, para poder generar geometría dentro de los objetos. Salgo del modo de edición, ¿ya? Otra cosa que no sé si ya les habré dicho en una clase anterior. Por ejemplo, yo estoy en este momento en el modo objeto, es decir, estoy en el modo donde puedo ver, manipular los objetos de forma individual, ¿ya? Pero por ejemplo, si yo entro al modo de edición de un objeto, en este caso este cilindro de aquí que acabé de modificar, y dentro de esta opción, estando en el modo de edición, genero, por ejemplo, Shift A y genero una esfera, ¿ya? Si yo salgo del modo de edición, esta esfera va a estar como que agrupada o unida de alguna manera con el objeto donde lo cree, ¿sí? Entonces miren, ya no son objetos individuales. Si yo pulso S de escala, por ejemplo, los objetos van, es como estar agrupados, ¿ya? Entonces tomarán en cuenta eso, por ejemplo, si están generando los objetos y les sale todos seleccionados porque todos lo están trabajando bajo el modo de edición. Si yo quiero que los objetos estén agrupados o esto pertenece al mismo, no sé, al mismo elemento, conjunto de elementos, me beneficia muchísimo trabajarlo así dentro del modo de edición para que todos estos elementos vayan quedando agrupados. Ya, vamos a movernos un poco por acá y vamos a generar un nuevo objeto. En este caso otra vez voy a generar un cubo. Voy a seleccionar la herramienta cursor y la voy a colocar por aquí, ¿sí? Listo. Aquí voy a generar, pulso Shift A y voy a generar un cubo. Voy a entrar al modo de edición pulsando la tecla Tab. Para que puedan entender cómo funciona esta opción, voy a seleccionar, por ejemplo, un vértice, ¿sí? Voy a seleccionar este vértice y lo voy a manipular, a mover, ¿sí ven? Lo voy a generar de esta forma. Ya no es un cubo perfecto, sino que ya está deformado. Para poder entender las opciones de simetría, ¿sí? Tengo que entender algo muy importante. Si ven esta sección de aquí donde me indican los ejes en los que yo trabajo o la dimensión en la que yo estoy trabajando, siempre hacia donde está, en este caso la letra, la X, la Z y la Y, son los números positivos, ya es mi eje positivo. En cambio, hacia donde están solamente los colores, son los ejes con números negativos, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo súper claro. Es decir, hacia la derecha del objeto, en este caso, tengo X positivo. Y hacia la izquierda de este objeto, tengo X negativo. Igual, hacia la parte superior de este objeto, yo tengo Z positivo y Z negativo hacia la parte inferior. Hacia la parte de atrás de este objeto yo tengo Y positivo y hacia la parte de frente de este objeto
tengo Y negativo. Eso tengo que tener yo claro, la orientación para poder generar la simetría dentro del objeto. Vamos a verlo mejor con el ejemplo, ¿sí? Vamos a posicionarnos por ahí más o menos para poderlo ver bien. Vamos a pulsar la tecla A para seleccionar todo el objeto y voy a buscar la opción de Mesh aquí en la parte superior. Hago clic en Mesh y hago clic en simetría. Ya, miren, en este caso yo tengo que ver la dirección que va a tomar de X negativo a X positivo. Por ejemplo, me está indicando aquí y no es lo que yo quiero conseguir. Entonces tiene que ser de X positivo a X negativo. ¿Sí ven? Entonces la forma que yo tenía acá se copia en el X negativo. Por eso va de X positivo a X negativo. Para que lo entiendan mejor, voy a seleccionar esta arista que estaría en el eje X negativo y la voy a modificar. Pulso la letra G y puedo mover esta arista. La voy a deformar ahí, la voy a exagerar para poder entender la forma que le estamos dando, ¿ya? Y en este caso igual, salgo de esta opción, pulso la letra A, en mi caso 2 veces para que se seleccione todo el objeto y voy nuevamente a Mesh y voy a seleccionar simetría. Ya, miren, como tenía configurado primero de X positivo a negativo, me desaparece la forma porque me está cogiendo la forma de acá. Entonces voy acá y cambio esta dirección. Tendría que ser de X negativo a X positivo. ¿Sí? Y ahí sí ya voy teniendo la simetría que necesito. Igual todos estos objetos, estas mallas las puedo seguir manipulando, cambiando. Ya, pero en realidad son bastante útiles en el caso de que yo esté generando, por ejemplo, un packaging, un personaje o algún elemento dentro de 3D. La malla es saber cómo manipularla, saber cómo manejar esta malla. Esta geometría de los objetos es muy importante para poder hacer un buen trabajo. Con esto vamos prácticamente adelantando bastante cómo manipular los objetos dentro del programa para ya empezar con cositas un poquito más avanzadas. ¿Sí? Practiquen, chicos, practiquen todas estas herramientas que les estoy indicando para poder hacer buenos trabajos. Esto es todo por el día de hoy. Les deseo muchos éxitos y mucha suerte. Que pasen bien, chicos.